Ah, Vamos a continuar con la serie de las exigencias de Cristo. Recuerden que una de las cosas que mueve mucho al ser humano es lo que puede recibir. Nosotros le hacemos el quite a las demandas, ¿no? De hecho, en los últimos años en nuestro país incluso hemos tenido una suerte de inundación de derechos, ¿no? Pero se trata se evita hablar de deberes, de lo que nosotros sí debemos hacer. Eh, se, mm, Se hace verdaderos festines sobre las ofertas, pero se trata de evadir las exigencias. Y el Evangelio sí nos ofrece mucho, de hecho nos ofrece vida eterna, nos ofrece promesas maravillosas, pero no está exento de exigencias. Ujú. Y es, y hemos dicho muchas veces, el Evangelio es Cristo, es la persona de Cristo. Y Cristo sí hace exigencias, pero no solamente hace exigencias a su pueblo, a la familia de la fe, a lo que nosotros y Cristo mismo llamaba la iglesia, sino al mundo. ¿Y por qué? ¿Con qué derecho, con qué autoridad, ¿no es cierto?, Cristo podría exigir cosas a aquellos que ni siquiera creen en Él, o evitan o lo rechazan. Bueno, tan simple porque la palabra de Dios dice que todas las cosas fueron creadas por Él, por medio de Él y para Él. Por lo tanto, Cristo es el único que tiene la autoridad para hacer exigencias, pero también tiene el poder, incluso el poder punitivo. Ujú. La palabra de Dios dice que vamos a ser juzgados un día, ¿ya? Y hay en ese juicio que viene de Dios mismo, la persona de Cristo es absolutamente esencial, porque determina el juicio justamente el aceptarlo o rechazarlo. Entonces no solamente tiene autoridad, también tiene poder, pero tiene toda la ratificación de la palabra de Dios para hacer esto, ¿no? Por eso estamos exigir, por eso entonces nuestro enfoque es durante el segundo semestre del año pasado, el primer semestre de este año, nuestro enfoque es estudiar qué es lo que Cristo exige, nos exige y exige del mundo, que tiene poder y autoridad para hacerlo, sin duda, y la corroboración de la palabra de Dios. La semana pasada ustedes vieron la exigencia número 32 de 50 exigencias. Hoy día vamos a comenzar con la exigencia número 33. Muy bien, estaban atentos. Bien, entonces en la exigencia que nosotros vamos a ver esta noche, vamos a comenzar como siempre con algunas preguntas. Y la idea, por favor, es que con esas preguntas que vamos a analizar, que vamos a conversar, vamos a responder y las respuestas tienen que ver con lo que u otros creen o nosotros creemos. Y luego entonces vamos a ir a lo que la Biblia dice con respecto a esto. Vamos a tocar estos temas, estas preguntas directa o indirectamente. Entonces vamos a esta noche simplemente 4 preguntas de inicio para conversar, para debatir, para discutir, para interactuar entre nosotros. Primera pregunta. Puede ser una definición académica o simplemente una perspectiva de lo que yo creo que es, ¿ya? Aquí las respuestas no están erradas porque las vamos a ir corrigiendo con la misma Biblia si es que estuviesen equivocadas o ratificadas con la Biblia si es que la respuesta digamos, alineada con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ustedes creen en su fuero interno o en términos generales que es el orgullo? ¿Qué es el orgullo? Creo que puede tener dos definiciones, al menos ¿Ok? ¿Ya? una de, pero es que lo puedo poner como en contexto, Ajá, ya se de está. estoy orgulloso de, Ajá, ok. y la otra es de que una persona es orgullosa, como de carácter, Ya. Y, y esas connotaciones son positivas o negativas. estar orgulloso de, creo que es positivo, pero ser una persona orgullosa no considero que sea algo positivo, ¿Por qué? porque te hace como individuo, ¿sabes? Ok. No es Es como el que cierra el corazón, ¿eh? claro. Se cierra el corazón, se enfoca en uno mismo. ¿Ya? ¿Qué más? Yo estoy orgulloso de lo que hacen mis hijos. Ya, ok. Ajá. Orgullo, ¿no es cierto? Y si yo soy orgulloso de lo que yo soy, Ajá. es lo contrario de ser humilde. Ok. Por ejemplo, ¿no es cierto? Puedo estar orgulloso de ser, no sé, un trabajador que nunca roba.
¿no es cierto? Y puedo presentarle ese orgullo al Señor. Lo mínimo en realidad no es algo de lo que estar orgulloso. ¿No es cierto? Podría tener una connotación positiva en ese sentido. El orgullo hacia el logro de los demás o el orgullo hacia el mismo esfuerzo que Dios me permite tener y lograr algo que no me lleva gloria a mí, sino a Dios mismo. Podría ser eso, ¿no es cierto? Eh, hay una película que yo no sé si ustedes conocen, que espero que sí, que se llama Rescatando al Soldado Ryan. ¿Ya? Y pregunta ahí el capitán, que es Tom Hanks, cómo ellos ven la relación de jerarquía que tienen, con quién se quejan y con quién no se quejan. ¿Ya? La queja siempre va hacia arriba, no hacia el lado. Y eso evita esa idea de sentirse uno el centro de. Siempre hay alguien superior a uno. ¿Ya? Pero por otro lado, también hay otra película de guerra. No soy belicista, pero me encanta el cine de guerra, porque puedo ver la actitud más absurda de la conducta humana en la guerra. Ajá. Bueno, la segunda es una serie que se llama Banda de Hermanos, es una compañía, la compañía Easy de paracaidistas, que caen tras líneas enemigas en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando en algún momento le preguntan a uno de los soldados por qué se enlistó ahí y no en otra parte del ejército, el tipo dijo: porque yo quería ser de los mejores, yo quería estar con los mejores. ¿Les ha pasado alguna vez que han sentido que la iglesia cristiana, más allá de una iglesia local, es el mejor cuerpo humano, a pesar de las falencias? Ajá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un cristiano verdadero, que es parte de la iglesia verdadera, aunque invisible, está dispuesto a morir por su fe, pero jamás a matar por su fe. Y eso me trae orgullo, ¿no es cierto? Me hace sentir, bueno, yo soy parte de ese cuerpo que cuando se venía una pandemia, todo el mundo se arrancaba, menos los cristianos. Cuando venía una guerra, muchos se arrancaban o tenían actos de cobardía, menos los cristianos, que seguían atendiendo allí a pesar de que los podían matar, etcétera, etcétera. Eso podría producir orgullo, orgullo sano, le decimos nosotros, ¿no es cierto? ¿Está bien? Pero eso es una muestra también de ¿qué? De amor, de entrega, de servicio. Pero vamos al término amor. ¿El amor puede llegar a ser pecado? ¿No? A ver, ¿por qué? Porque si llegara a ser pecado, ya dejó de ser amor. Ok, ya, ajá, El ya, amor es imposible que sea pecado. ok. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene su raíz? Es bíblico, claro. Ok, Porque hay mucha gente que define el amor de otra manera que no es bíblica ya. y jura que es amor. ¿Cómo lo define la Biblia? ¿Se acuerdan? Bueno, no todos estuvieron, pero en el matrimonio de Seba y Fer estuvimos hablando de lo que dice 1 Corintios 13, donde define el amor. Y el amor, en la definición bíblica, es Un amor más grande que da la vida por sus amigos. también lo que dice Jesús, ¿no es cierto? Es un sentimiento, es una salida de emociones, de conexiones, de acciones hacia afuera, desde hacia, no desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera, ¿ya? Parece que estarían en contradicción completa el pecado y el amor. ¿Por qué? ¿Podría llegar nuevamente el amor a ser pecado? Te amo tanto que no quiero que nadie más te ame, entonces te voy a matar. La mató por amor, dicen. Ajá. ¿Eso es correcto o no? No, No es amor. no es amor. ¿Ok? Cuando yo pongo, o sea, si yo soy cristiana, se supone que el máximo amor es hacia Dios. Ok, Pero ¿ya? cuando yo, por ejemplo, digo que yo lo hice muchas veces, Ujú, decía, yo me muero si algo le pasa a mi hija. ujú. O sea, yo ponía a mi hija como, sin ella mi mundo se terminaba. Ya, ok. Entonces, Ujú, en el fondo estaba poniendo a mi hija por sobre Dios. ujú, Y era amor. ujú. Yo no puedo dudar de que no era amor hacia mi hija, pero no era un amor bueno. Ok, entonces ahí, tomando justamente ese punto, María Eugenia, ¿cuándo el amor se vuelve pecado? Cuando Ujú. uno pone a otra persona por sobre Dios. O sea, yo pienso así. Ok, ¿ya? ¿Fer? Pensando en el ejemplo de lo que la Jessica le dice, no sé por qué que finalmente igual Mateo, es idolatría, tráeme, poner a alguien por algo para tomar, sobre por favor. el Señor y querer un poco tener el control de
sea un amor Ajá. en donde esté más como la humanidad o más Ya. de esta cosa como de control que lo que el Señor quiera, y es como una idolatría, es un amor idólatra, Ajá. creo yo. ¿Puede haber amor hacia uno mismo? Egoísmo. Le llamamos egoísmo, pero ¿podría ser amor eso? ¿Ok? ¿Ya? El amor es generoso. ¿Ya? ¿Ok? Son una de las definiciones de Corinto. El amor es generoso. ¿Ok? El momento en que el amor es para que me dé satisfacción a mí, te Ujú. amo. Ajá. Eso es egoísmo. Ya. Es contradictorio, ¿no? Exacto. A ver, Mateo. Creo que no me acuerdo cuál evangelio, pero Jesús mismo ya presume la existencia del amor por uno mismo. ¿Ya? Dice, ama a tu hermano como a ti mismo. Entonces ya presume de que ese amor sí existe. Y Ok. no considera algo malo. Ajá. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ok? Situaciones. Parece, hasta donde lo hemos visto, hemos usado 3 palabras recurrentes acá: orgullo, pecado y amor. ¿No es cierto? Parece que orgullo está conectado con la palabra pecado. Y parece que amor es una antítesis, ¿no es cierto? Es una contradicción, es un antónimo de la palabra amor es un antónimo de la palabra pecado, ¿no es cierto? ¿Cuál es entonces la raíz del pecado? Bueno, puede ser, claro, ya, ok. O sea, yo no La sé si... esencia del amor. ¿Ya? ¿Mm? Yo La no sé. esencia del amor. Yo creo que igual la escritura, por un lado, claro, está el amor bíblico, como se describe, perfecto, Ujú. pero igual la escritura habla, por ejemplo, dice que en los últimos tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos. Ajá. Entonces, igual ahí a qué se refiere con ese amor, Ujú. con deseo profundo, no sé, más allá de la definición. Claro, claro. Claro, Ujú. si uno lo define como el amor bíblico perfecto, el amor y el pecado no tienen ningún sentido, pero en este caso, el propio Pablo dice amadores de sí mismos o Ajá. que se amaban mucho a sí mismos, etc. Claro, tiene sentido, yo creo, en términos del uso de la palabra. Al final del día. Claro. Ajá. Entonces, igual, ¿cuál es la raíz del pecado? O sea, perfectamente uno podría decir teológicamente la caída, pero igual podría ser un amor profundo o un egoísmo profundo, Ujú. un montón de cosas. Claro, Depende del uso de la palabra al final del día. Pero si claro. definimos el Ajá. amor perfecto, claro, no tiene nada que ver con el pecado. Pero si Claro. uno usa la escritura, Ujú. sí usa esa palabra para referirse a un profundo, no sé cómo decirlo, anhelo personal y deseo por un montón de cosas. Ujú. Ok. O el que ama al mundo, por ejemplo. Entonces, el que ama al mundo no es de Dios, Ujú. pero el que ama al Señor. Entonces, igual usa la palabra amor Claro, a un enfoque de mis sentimientos, pasión, deseos, a algo errado. Claro. No tiene sentido. claro. Ahora, la Biblia, en el Nuevo Testamento al menos hay 3 términos en griego. No vamos a entrar en eso esta noche porque no es el enfoque de esta exigencia, pero solamente como complemento. En realidad, cuando el Nuevo Testamento usa la palabra amor, en realidad usa 3 palabras distintas, ¿ya? Uno tiene que ver con una cuestión mucho más de sensación, incluso física, es eros, ¿no? De ahí viene la palabra erotismo, ¿ya? Está el segundo amor, que es el tipo de amor ágape, que es un amor mucho más desinteresado. ¿Alguien más sabe cuál es el tercer tipo de amor? El filos, ujú, que es un amor mucho más conectado con sentimientos, pero en relaciones sanas también, ¿ya? El amor filial, el amor hacia los hijos, por ejemplo, ¿ok? Bueno, vamos a la siguiente, por favor. ¿Cuál es la exigencia de esta noche? La exigencia de esta noche es la 33, que dice así: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿ya? Y esto lo encontramos nosotros en Mateo capítulo 22, versículo 39. Leo estaba recién diciendo, bueno, al final del día depende el uso de la palabra, cómo se está usando esta palabra. En este contexto, la palabra que está siendo utilizada es, digamos, con la misma dedicación. Es una entrega, es una dedicación, es un enfoque, ya es un vaciamiento, ¿no es cierto? Em, Definido como amor. Pero en el contexto que está hablando Jesús, cuando dice como a ti mismo, la definición sería
con la misma dedicación que tienes por tu propio bien, por la búsqueda de lo que a ti te satisface. ¿Ya? Entonces, lo que Jesús dice es, busca o vacíate en el otro como te vacías hacia ti mismo. Busca el bien del otro como buscas el bien para ti. O sea, que esa sea la pauta. ¿Ya? Pero también usa otro término que es prójimo. Aquí en español no está usando el término próximo. El próximo es el siguiente, ¿no es cierto? El prójimo es en un sentido, es el que está más lejos. Es interesante porque los dos términos se parecen mucho, pero a la vez se diferencian mucho en el significado. El próximo es el que sigue, ¿ya? Pero el prójimo es el que menos piensa que sería el que sigue. Es, en este sentido, tiene una definición más étnica, más familiar o de relaciones. El prójimo es el que tienes al frente, pero que tú no lo elegirías en primer lugar para que esté a tu lado. ¿Ya? De hecho, es bien interesante porque la historia o la parábola que cuenta Jesús diciendo, ¿quién es tu prójimo? ¿Se acuerdan cuando hace bien a una persona que había sido golpeada? Quien lo ayuda era un samaritano, y samaritanos y judíos no se podían ver. Vivían al lado, entre comillas, pero no aceptaban ser uno al lado del otro. Eran próximos físicamente, pero no eran prójimos. No estaban aceptados el uno por el otro, sino por una cuestión histórica, étnica, de relaciones familiares, eran rechazados. ¿Cuál era tu prójimo? ¿Ya? No era el que esté más cercano, sino el que tú mismo pondrías más lejos. A ese, si le haces el bien a ese, entonces le puedes hacer el bien al resto. Eso es un poco el sentido que está detrás. Y aquí lo que Jesús está diciendo en esta exigencia es, a ese que menos considerarías hacerle bien, deberías tratarlo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la exigencia de Jesús aquí es una exigencia radical porque llega a la raíz de nuestro pecado. ¿Cuál es la raíz de nuestro pecado entonces? Es que nosotros pensamos en nosotros. ¿Cuál sería la antítesis? El amor a los enemigos sería justamente actuar como quisiera que actuaran conmigo, con el que yo jamás actuaría así. Con el que está absolutamente en el otro lado. Por lo tanto, la exigencia de Jesús aquí expone cómo somos, expone lo que nosotros no haríamos. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Cuál es la raíz de nuestro pecado? Lo podríamos definir en esto. La raíz de nuestro pecado desde la misma tentación es buscar ser independientes de Dios. ¿Ya? Y cuando nos separamos de Dios, nos separamos entonces de todas sus criaturas. Por eso es que Jesús dice, bueno, y las cartas de Juan también, ¿no? Lo dicen claramente, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, y no se está refiriendo a una relación filial, sino, ¿no es cierto?, a una relación de hermano humano, del otro que está creado a la imagen de Dios también. Si amas a Dios y dices que amas a Dios, pero no amas a quien es igual a ti frente a Dios, entonces eres un mentiroso. Y estás dejando a Dios mismo como mentiroso. ¿Por qué? Porque la raíz del pecado es justamente apartarnos, correr lejos de Dios desde el mismo Edén. ¿Recuerdan ustedes cuando Adán y Eva pecan, viene Dios? ¿Qué es lo que hacen ellos? Se esconden. Eso ya lo hemos visto en los pactos, ¿no es cierto? Se alejan. Leo lo decía este fin de semana. Hay un fenómeno, una tendencia a arrancarse de Dios, ¿no es cierto? Si me arranco de Dios, afecto mis relaciones con los demás, no solamente con la creación, con los seres humanos también. Mientras más lejos estoy de Dios, más lejos estoy de sanas relaciones, de amor y de entrega hacia el otro, hacia el prójimo. Aquel que es también imagen de Dios, igual a mí, pero que yo considero lo más lejos de mí. Ese intento de ser independiente de Dios, de estar independiente y lejos de Dios, y de la felicidad de los demás, o sea, empiezo solamente a pensar en mí, es la raíz. De eso entonces me lleva a pensar
esa raíz que está en mí de pensar en mí, en primer lugar, primero yo, segundo yo y tercero mi sombra, dicen algunos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que provoca que los demás tengan o no felicidad con Dios? Me da lo mismo. O sea, incluso esto se da en el mundo en el mundo cristiano, en el mundo evangélico. Yo estoy bien con Dios, pero si el resto se va al infierno no me importa. De hecho, por ahí hay algunos predicadores que no están invitando a conocer a Cristo, sino que están siendo enviados al infierno. Tú te vas a ir al infierno. No hay un intento genuino de que esa persona conozca a Dios para que no se vaya al infierno. Al contrario, hay una especie de ojalá que Dios se lo lleve al infierno a este desgraciado. Y es un poco lo que pasó con Jonás. Cuando Jonás va a Nínive, ¿recuerdan ustedes? Porque Dios le dice, ese pueblo lo voy a fulminar. Entonces Jonás finalmente, y tú tienes que ir a darle el mensaje. Y no le interesaba, este era el prójimo de Jonás, todo Siria. Y por lo tanto entonces él no quería ir, pero al final a regañadientes va y les va a decir, ¿no es cierto? Ustedes van a ser fulminados por Dios, ¿ya? Y cuando Dios los perdona, Jonás se enoja. Me mandaste a decirle que los ibas a fulminar y ahora los perdonas. En el fondo está diciendo, yo quería verlos fulminados. ¿Qué es lo que pasa con los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo? ¿No? Cuando rechazan a Jesús, cuando iba a ir, ¿no es cierto?, a un pueblo, no lo quieren recibir. ¿Qué es lo que hace Juan y Jacobo? ¿Quieres que mandemos que del cielo baje fuego y los fulmine? Ajá. Porque no conocían a Cristo. Esa es la raíz del pecado, empezar a pensar independientemente de Dios, a pesar de que creamos que estamos cerca de Dios. ¿Por qué? Porque todo pecado viene del deseo de ser feliz yo en primer lugar, independientemente de Dios. Ujú. Ahora, si Dios me sirve para algo, bienvenido sea. Pero yo soy independiente en lo que yo quiero. De hecho, esto se da en el mundo evangélico con la famosa teología de la prosperidad, ¿ya? Porque lo que yo le pido a Dios es que me dé lo que yo quiero. Lo que declaro ante Dios es mi voluntad. Soy independiente en la mente, en el corazón, en los deseos y también en la evaluación de mis necesidades, separado de la voluntad y de los propósitos de Dios y, por cierto, también de la gloria de Dios. No me interesa la gloria de Dios en realidad, aunque pueda decir que estoy buscando su gloria. Entonces, si Dios me da un auto rojo, le voy a dar la gloria a Dios. Esa es una hipocresía. Separado del bien de los demás también. Si no busco la gloria de Dios, si no busco el bien de los demás, lo que estoy haciendo es expresar que en mí hay pecado, que ha ido desarrollando esa raíz más profunda de pecado. Esa exigencia que hace Jesús corta esa raíz. No solamente la expone, sino que intencionalmente la corta. Dice entonces, ¿cuál es la exigencia acá? Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, reconoce que te amas, ámalo de la misma manera. ¿Qué es lo que hace con esto? Cortar la raíz de pensar solamente en mí. Voy a empezar a pensar en otro. Y no solamente pensar en otro, dar lo mismo que yo quisiera para mí al otro. Y esto positiva y negativamente. Yo no quisiera que Dios me dejara de perdonar. Por eso lo perdono, porque he sido perdonado. Ajá. Pero tampoco quisiera que Dios me castigara o me juzgara o me condenara. Por lo tanto, tampoco voy a juzgar, condenar y hundir al otro. Yo. Ahora, Dios lo puede hacer sin duda, pero no voy a buscar eso. En algún momento, cuando el pueblo de Israel estaba vagando por el desierto y fueron rebeldes, fue interesante porque Dios le dice a Moisés, ¿quieres que los elimine? Y Moisés dice, no. Ten misericordia. ¿Ok? Él, ¿por qué razón lo hizo? ¿Porque no era un pecador? No, porque conocía a Dios. Porque mientras más cercano y conociendo a Dios estaba, más entonces estaba pensando en los demás, a pesar de que eran unos desgraciados, que se alejaban de Dios. Ahora, ¿qué otro nombre se le puede dar entonces a la raíz del pecado?
Un nombre simple, orgullo. Ujú. La raíz del pecado es el pensar en nosotros. En primer lugar, nuestro carácter nos hace normalmente meternos en problemas, ya vamos a explicar esto, pero es nuestro orgullo el que nos mantiene en ello, dice un autor, un griego, creo que era Esopo, el filósofo griego, decía, nuestro carácter nos hace meternos en problemas, ¿ya? Siempre, porque somos inmaduros, porque somos irresponsables, porque, no sé, tenemos lo que sea, inconsciencia, lo que sea. Nos metemos en problemas, pero no salimos del problema por nuestro orgullo. Nos mantenemos en el problema porque seguimos pensando en nosotros. Entonces, muchas veces nos mantenemos en el problema porque no queremos reconocer que me equivoqué. Ajá. Eso es orgullo, ¿ya? Y me mantengo ahí, voy hasta el final. Ujú. Si yo no fui el que cometí el error. ¿Les ha pasado alguna vez? A mí normalmente. Ahora, usted la sabe. ¿Qué es el orgullo? El orgullo, ¿a qué sería contrario? ¿A qué sería contrario el orgullo? ¿Mm? Humildad, A la humildad. la humildad. ¿Saben cómo se define en la Biblia la humildad? Ajá. Se define el ponerse de rodillas y lamer la mano del amo. Ese es el término, ¿ya? Que en griego está definido, ¿no es cierto? La palabra para humildad es cuando, creo que en una ocasión predicamos sobre esto, cuando el perro, ustedes no sé si tienen, aquí no hay perros, pero yo tengo varios perros, y si hay algo que me molesta es cuando voy a dar el agua con las manos sueltas y de repente veo un languetazo en mi mano, ¿ya? Es el perro que me pasó a languetear. Mateo. Ahora, me molesta. Esa es la forma del perro instintiva de mostrar humildad, de que alguien está encima. Lo contrario de eso es uno sentirse encima. La humildad es inclinarse a tierra. El orgullo es levantarse de la tierra, mirar. Ustedes han visto esas personas que miran, nosotros decimos, por sobre el hombro, ¿no es cierto? Es todo lo contrario a quien se humilla, a quien se inclina a tierra, es el que se eleva de la tierra y al final entonces ya no está mirando los pies de la cruz de Cristo, empieza a mirarlo de frente, ¿ya? Entonces le exige. Ujú. Le exige a Cristo y le declara en nombre de Cristo, tú vas a salvar a esta persona. O sea, se eleva. Ajá. Ese es orgullo. Ahora, el orgullo es la inclinación hacia lo alto, es la altivez, es la autoestima exagerada. ¿Qué dice la Biblia? Tengan a los demás como superiores a sí mismos. Es todo lo contrario. Es esa autoestima exagerada. Yo puedo estar en la presencia de Dios. Ajá. Porque no he cometido pecado, porque no he robado, porque lo que sea. Cuando siento que merezco estar frente a Dios, cuando dejo de ver su grandeza, lo empiezo a empequeñecer y cuando yo me empiezo a agrandar, eso es manifestación de orgullo. Ujú. Si Cristo entrara, en una ocasión hice la pregunta a jóvenes en un congreso, si Cristo entrara por esa puerta, ¿qué harían? La mitad de los jóvenes dijeron que lo irían a abrazar. La otra mitad dijeron que caerían como muertos. Ujú. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? Ujú. ¿Qué conlleva el orgullo? De acuerdo a esta definición, no solamente la desmedida valoración de mí mismo, sino también de mis deseos, que yo tengo derecho a ellos, de mis necesidades, de lo que a mí me interesa, lo que implica un menoscabo entonces de los demás. Porque aquí sí se aplica que cuando alguien sube, normalmente sube por sobre otro. Siempre vamos a pisar a otros. Por ejemplo, ustedes han visto la marcha, no sé si la han visto, yo la he visto sin meterme en ella, la marcha del orgullo gay en Buenos Aires. Un día le conté a Estela que fui a comer en una pizzería y no tenía ni idea
y era justo el día de la marcha del orgullo gay. Ahora, esa marcha, ¿qué es lo que yo vi? No solamente orgullo de ellos, entre comillas, ese orgullo, sino también pasar por encima del derecho y de la dignidad del resto. Todos no solamente los tenían que respetar, sino prácticamente tenían que dejarlos pasar en todo. Ese orgullo era ponerle la pata encima al otro, ¿ya? El orgullo feminista, el orgullo machista también, o sea, todas estas expresiones. Porque el orgullo es presumir que podemos estar por sobre otros y al final esto lleva a presumir que podemos ser felices sin Dios. Porque en el otros están los demás y también Dios. Porque el centro pasó a ser yo. Y esto es un acto inconsciente. Como fuente de nuestra felicidad, la Biblia nos dice que solamente podemos llegar a ella a través de Dios y con Dios. Pero si no me interesa Dios, no me va a interesar la felicidad que Dios quiere hacia los demás también. Voy a luchar solamente por la mía. El orgullo, desde esta perspectiva, lo definió un autor como una pasión contaminada y corrupta por querer ser feliz. Algunos dicen porque merezco ser feliz, por un automerecimiento superior a los de los demás. Yo sí merezco ser feliz. Y es corrupta por dos cosas. Primero, porque no quiere ver a Dios como la única fuente de verdadero y eterno gozo. De acuerdo a lo que dice la Biblia, eso sería rebeldía frente a Dios. No reconocer que yo necesito a Dios en la condición que esté, que yo necesito a Dios como verdadera fuente de felicidad, que lo puedo encontrar fuera de Él, esa felicidad, eso es rebeldía contra Dios. Y en segundo lugar, no querer ver a los demás como diseñados por Dios para darles a conocer nuestro gozo en Él. Que los demás entonces también pueden llegar a ser completos sin Dios. Si a ese deseo de ser feliz le quito a Dios como la fuente de felicidad, lo que queda entonces es simple orgullo. Eso es lo que quedó. Esa es la raíz. Buscar la felicidad en cualquier lugar menos en Dios, lo que aumenta mi propia gloria, lo que aumenta mi propio deseo, mis propios intereses, y por cierto entonces elimina el bien de los demás y el bien de los demás por amor a Dios mismo, es la raíz de todo pecado. Por eso ese es cuando la serpiente hace la tentación, apunta allí, ¿no es cierto? Pueden llegar a ser dioses. No van a necesitar a Dios. Y si no van a necesitar a Dios, entonces pueden reordenar sus relaciones con los demás, pero ustedes sobre los demás. Y eso es una acción inconsciente. ¿Qué significa para nosotros esto mismo? ¿Qué significa cuando Jesús dice que amemos al prójimo como a mí mismo? Y aquí hay algo bien interesante. Como Jesús va a la raíz del pecado y pide y exige amar al prójimo como a mí mismo, primero eso desnuda si realmente amo a Dios. Porque no voy a poder amar al prójimo como a mí mismo si no amo a Dios. Porque ese es el orden que Dios ha establecido. Entonces lo desnuda. Pero hay otro elemento, es una característica innata y más profunda. Es el amor a mí mismo. Porque el amor a mí mismo es un acto de supervivencia, de conservación, de realización. En una persona sana me refiero, ¿no? Por eso es que delante preguntaba sobre el amor. Una pregunta que yo haría ¿es el amor a mí mismo algo bíblico? Y Mateo decía algo sobre esto. Podemos conversar un poquito sobre esto. ¿Es el amor a mí mismo, el amor hacia mí mismo, una demanda o una declaración bíblica o no lo es? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es bíblico o no? ¿Existe la Biblia? Lo reconoce. La Biblia reconoce que hay amor en nosotros mismos hacia nosotros mismos. De hecho, Jesús asume que nosotros nos amamos a nosotros mismos. No es que esté pidiendo en esta declaración amen a los demás
como a ustedes mismos, entonces tienen que amarse ustedes. Eso no es lo que está diciendo Jesús. Lo que Jesús está diciendo es que lo da por sentado. No es que lo exige, sino que lo presupone. Así como tú te amas a ti mismo, de esa manera tienes que amar a los demás. Pero nosotros lo desvirtuamos y excusamos para desarrollar más amor por nosotros mismos, porque decimos, bueno, pero es que así voy a aprender a amar al prójimo, entonces me tengo que aprender a amar yo primero. Ujú. ¿Cómo voy a aprender a amar a los demás si no me aprendo a amar a mí mismo? Por eso es que hay tantos libros de desarróllate a ti mismo, ámate a ti mismo, sé el que tú siempre deberías ser, etcétera, etcétera. Pero ahí hay un engaño, porque en realidad yo no necesito que me enseñen a amarme a mí mismo. Eso ya está en mi ADN, está en mi instinto. Yo sé lo que es mejor, ¿no es cierto? Para mí, creo saberlo. Yo sé cómo se hacen las cosas. Yo sé lo que piensa el resto. De hecho, yo sé por qué hacen lo que hacen las otras personas. Es como decir, en realidad el resto no lo sabe. Yo sí. Ujú. Por tanto, yo estoy en un escalón más arriba. Pero no es lo que dice Jesús. Jesús no está exigiendo que nos amemos a nosotros mismos, sino que Él sabe que ya lo estamos haciendo. Lo que nos exige es que amemos al prójimo tomando esa misma vara. O sea, partamos de lo mínimo, como decía Felipe, creo que antes decía, es el estándar mínimo. El estándar mínimo de amar al prójimo es como me amo yo, porque ese ya existe, está puesto ahí, está definido y está asumido. Nosotros, a ver, en términos bien cotidianos, nosotros tenemos bastante desarrollado el instinto de supervivencia. Ajá. Si ayer veía un video bien interesante donde está un padre con sus hijos frente a los Alpes suizos, con su esposa, sus hijos en una cafetería frente a la montaña, y está sentado allí tomándose un cafecito con sus hijos ahí, su esposa, y de repente viene una avalancha y cada uno sale corriendo, y el padre sale corriendo como un sálvese quien pueda, ¿ya? Él primero inconscientemente pensó en él, ¿ya? No pensó primero en sus hijos o en su esposa. Muchas veces nosotros es la primera inconsciente acción que tenemos. En los segundos después nos damos cuenta y vamos a tratar de apoyarlos, de sacarlos. Cuando se produjo el terremoto, lo primero que yo hice fue levantarme y los segundos después fue buscar a mis hijos. Pero lo primero es ponerme a salvo. ¿Eh? Fue inconsciente, pero fueron segundos. La primera parte de la inconsciencia de supervivencia ya estaba puesta ahí. La realización de yo me quiero salvar, obviamente. Nadie, si viene nadie normal me refiero, por favor, un huracán se va a poner justo en medio del huracán. Trata de evadirlo, ¿no es cierto? Si se hunde el barco, yo no me voy hacia donde se está hundiendo, me voy a ir a la parte alta, donde todavía está seco. Quiero ropa, quiero comida para mí, un lugar para vivir, quiero recibir protección contra la violencia que hay hacia mí, quiero actividades agradables durante el día. Eso es lo normal, digamos. Quiero tener amigos que me aceptan. Quiero tener amigos a los que les agrado. Quiero tener amigos que me dediquen tiempo. Quiero que la vida tenga significado y sentido. Y todo eso es o son expresiones simples y cotidianas y en un sentido no son malas, de amor hacia mí mismo, de entrega a mí mismo, de pensar en mí. ¿Alguien busca amigos que le hagan bullying? No, pero me llega. Llegan, que es distinto, pero uno no se rodea, uno busca personas que lo maltraten, ¿no es cierto? Eso no es instintivo. ¿Por qué muchas veces personas que han estado en contacto con nuestra comunidad resaltan algo? Por el nivel de relación sana que hay en términos generales, porque hay una acogida natural, pero no es natural en nosotros, eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros. Lo natural es buscar lo mío, en primer lugar. Ujú. Eso no siempre es lo correcto. Sí. Porque, A ver. o sea, si yo no tengo a Dios, lo voy a mirar desde una perspectiva, desde un punto de vista egoísta. Ujú. ¿Me entiendes? Claro. Y no necesariamente, por ejemplo, de repente lo que yo pueda, lo haga de una manera
el otro lo va a hacer igual, o sea, no es Ujú. algo constante, ¿me entiendes? Ujú. No es como lo muestra Dios, donde Dios Ujú. siempre es igual Ujú. para todos. Pienso yo. Sí, sí, bueno, a ver, veámoslo en lo cotidiano en la iglesia. Por ejemplo, en la oración. Las iglesias que tienen reuniones de oración normalmente son las reuniones de menos cantidad de gente. Ujú. Ustedes saben eso. Y cuando la gente va a las reuniones de oración en general, el gran porcentaje, cuando tienen algún motivo de oración o de agradecimiento, cuando ellos tienen motivos de oración o de agradecimiento, incluso para orar por otros que a esa persona le interesa. En general la gente no va a una reunión de oración genuinamente o en primer lugar porque van a orar por otros que no tengo idea quiénes son. Nosotros lo hemos estado haciendo de una manera intencional eso. El domingo en la mañana oramos por gente que no somos nosotros y lo hemos establecido como un patrón, ¿no es cierto? Ese día, domingo en la mañana, no estamos orando por nosotros, pensemos primero en otros, pero eso es una escuela que estamos desarrollando, no es lo natural. Leo. No, que creo que igual algo interesante es que el amor a ti mismo puede ser un pecado, sí, pero no siempre necesariamente. Ujú, Y quizás la expresión es más clara para el ejemplo que yo, como si tengo frío, me voy a abrigar. ujú, Si tengo hambre, voy a buscar qué comer, digo. ujú, Y sí, de hecho, en esas expresiones sencillas, de hecho, hay el ejemplo más claro está en Efesios cuando dice que el que ama su propio cuerpo lo sustenta y lo cuida. Así tiene que amar a su esposa, que nadie intentaría en contra de su propio cuerpo. Y da esas expresiones de amor, ujú, pues, de sustentar y de cuidar, ujú, como un amor a su propio cuerpo. ujú, Entonces igual es interesante eso, porque no es que uno se levante en la mañana siempre, bueno, depende, quizás algunas personas sí, pero se miran al espejo y uno empieza a decir, ay, que soy lindo, me amo, hoy, cuánto, y no sé qué, y me voy a hacer un regalo hoy día y no sé cuánto. Uno sí se levanta y dice, oye, ¿sabes qué? Tengo que andar limpio, tengo que tomar desayuno, tengo que hacer tal ujú, cosa. Y cuando uno, comillas, ve esos cuidados a uno mismo y ujú, aplica esto, tiene mucho sentido, porque igual cuando después le preguntan a Jesús, le dicen, oye, ¿quién es nuestro prójimo? Y el Señor da el ejemplo del buen samaritano. ujú, Eso es interesante porque eso no es misericordia, po. ujú, Eso es cómo se ve el amor. O sea, si yo ujú, mismo me viera a mí en el suelo, medio moribundo, no sé qué, buscaría un lugar donde sanar mis heridas, ¿cierto? Si ujú, me corto, trataría de limpiarme si estoy sucio. Y el Señor te dice, haz eso. ujú. Son cosas súper, quizás hasta cotidianas. Es cotidiano. De hecho, el amor a mí mismo es el profundo anhelo cotidiano de disminuir el dolor y de aumentar la felicidad. ¿Quién de nosotros no espera eso? A menos que uno esté, digamos, enfermo mentalmente, ¿no es cierto?, que busque el dolor. Pero una persona normal, yo diría el 100% de nosotros, intentaría evitar el dolor y aumentar los momentos de felicidad. ¿Ya? Con eso empieza Jesús cuando dice, ¿cómo? O sea, igual a ti mismo. Ujú. O sea, lo que es natural para ti no lo está condenando Jesús. Lo que está haciendo es un paso más adelante que lo mismo que es natural para mí debería ser en mi trato para los demás. Esa es la exigencia. Lo anterior es lo que nos mueve en todo. Incluso, miren, hasta nosotros tuvimos la semana pasada, y que lo mencionó Leo el día domingo, el caso del suicidio asistido, ¿no es cierto?, de una chica, y eso es una premisa. Yo no quiero sufrir más. ¿En quién está pensando ella cuando se tiró del edificio? En primer lugar, en ella. Ella no quería sufrir más. Es un acto, digamos, erróneo para librarse de lo que no aguanto o no quiero aguantar más. ¿En quién está pensando? En ella. ¿En quién estaba pensando en ella? Cuando firmó ese documento para hacer la eutanasia, estaba pensando en su dolor. Eso es lo que normalmente nosotros hacemos. Ujú. No es que lo vamos a condenar o no, eso es lo natural. Ahora, por eso puse la frase de Blaise Pascal. Decía, todos los hombres buscan la felicidad, sin excepción. Es una constatación. Cualquiera que sean los métodos que empleen, todos tienden a este fin. La causa de que algunos vayan a la guerra y otros la eviten es el mismo deseo en los dos desde diferentes puntos de vista. La voluntad nunca toma el más mínimo paso si no es por este fin. Este es el móvil de todas las acciones que realiza el hombre, hasta los que se ahorcan. Se quiere evitar el dolor. Y el último puede ser entonces el suicidio. Eso es lo natural. Ahora, Jesús reconoce este amor
hacia mí mismo porque sabe que me amo a mí mismo y es común a todas las personas y no necesitamos aprenderlo. Puede disminuir con la enseñanza, por ejemplo, en una familia de misioneros o una iglesia que se enseña a sí misma a orar por otros. Eso se va educando, ¿no es cierto? Viene, el amor hacia uno mismo viene con el ADN de la humanidad. Dios mismo lo crea, lo que quiere decir que en sí mismo originalmente no es malo, ¿ya? Eso hay que aclararlo. Querer comer no es malo. Tener abrigo cuando hay frío no es malo. Estar a salvo en una situación de riesgo, de peligro, de gravedad, no es malo. Estar con salud en una epidemia no es malo. Querer agradar a los demás no es malo. Querer que la vida tenga sentido no es malo. Nada de eso es malo en sí mismo. Y eso nos caracteriza desde la caída. Ahora la pregunta es, ¿cuándo eso se vuelve algo malo? Vamos a la siguiente, por favor. ¿Cuándo eso se vuelve algo malo? ¿Ok? Cuando, por ejemplo, tengo comida, cuando tengo hambre, pero no deseo alimentar al prójimo cuando el prójimo tiene hambre. Ahí ya se vuelve algo malo. ¿Se entiende? En algo bien concreto. Cuando quiero tener buena ropa para ponerme y no deseo buena ropa para el prójimo. Me da lo mismo lo que le pasa. Esta semana nosotros como comunidad estábamos bien afectados porque nos llegó un mensaje de una hermana que ha venido algunas veces, muy pocas veces a la comunidad, pero está pasando una situación bien compleja de su marido sin trabajo, y ustedes saben lo que significa cuando alguien no tiene trabajo, el sustento de la casa. O sea, están pasando penurias. Y la verdad es que fue el Señor el que nos llevó a responder dando una ofrenda, con los patrones que tenemos establecidos, ¿no es cierto?, de ayudar, no hacer depender, pero sí una situación que está... O sea, no nos podemos quedar impávidos. ¿Por qué? Por lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Cuándo sigue siendo malo? Cuando trabajo para tener un lugar donde vivir y no deseo que otros tengan un lugar donde vivir, o me da lo mismo si alguien tiene que dormir debajo de un puente. De ahí que es tremendamente valioso algunas iglesias. Leo y Mateo en algún tiempo participó de lo que llamaban Calle, Proyecto Calle, ¿cómo era? Misión Calle, que era tratar de disminuir el dolor de aquellos que están sin un lugar donde vivir, sin dormir. Cuando nosotros estamos durmiendo, puede no ser un palacio, pero tenemos un lugar donde llegar cada día. Cuando quiero librarme de los desastres y de la violencia, pero no anhelo el alivio y la seguridad para el prójimo. Cuando, por ejemplo, tenemos gente, y alguna de esa gente sí efectivamente lo ha pasado muy mal, los inmigrantes, y nos da lo mismo verlos en la calle con pequeños, con sus hijos, sin tener abrigo en un día de invierno, pidiendo monedas en la calle. En una ocasión estaba, yo no me acuerdo en qué país en Europa, estaba caminando en la calle y vi a una familia de musulmanes en la calle, durmiendo en la calle con unos pequeñitos, en París. Ah, claro, estábamos juntos. Y nos rompía el alma entender de que aunque fueran musulmanes, estaban pasando frío y hambre. Les dimos lo que teníamos, que era muy poco, sino tampoco teníamos casi nada en realidad. Bueno, muchas de estas que nos ha pasado a cada uno de nosotros. Habría sido terrible pasar por ahí y que me diera lo mismo, que no me rompiera el alma. Cuando busco amigos para mí y no estoy dispuesto a ser amigo de esas personas o de aquellos que no tienen amigos. Hace muchos años atrás estuvo una persona en nuestra comunidad que se quejó un día conmigo porque nadie lo iba a ver a su casa. Y él estaba pasando problemas, no tenía para pagar la hipoteca de su casa. Y le pregunté, ¿has ido a ver a alguien en todo este tiempo? ¿Sabes que la hermana X es viuda? ¿Sabes que el hermano había perdido un familiar? ¿Sabes que el hermano X está sin trabajo? No, tú estás pensando en quiénes son amigos que te van a beneficiar a ti, pero ¿estás pensando tú en quiénes podrías tú ayudar? ¿O quiénes simplemente no los ves
como alguien digno de ayudar? Entonces, ¿por qué es un puente de doble vía? ¿Cuándo se vuelve malo? Cuando busco significado a mi vida, sobre todo en Dios, pero no le doy importancia a que Dios esté presente en la vida de otros. Eso es terrible. Y eso es una indolencia que tenemos como iglesia muchas veces cuando no evangelizamos a otros que no conocen a Cristo. Porque decimos que el propósito de nuestra vida es Cristo, pero ¿cuántos nos rodean y no tienen propósito para sus vidas? Y cuando no aprovechamos momentos o circunstancias que personas están pasando, por ejemplo, en un funeral. Cuando, ¿te acuerdas, María Eugenia, con tu amiga que se murió su mamá? Esther, cuando fuimos a verla al hospital, cuando María Eugenia la estuvo acompañando, no tendría por qué estar ahí, o sea, con frío o con calor, lo que sea, dedicándole tiempo. Cuando fuimos al funeral, la acompañamos. Eso le llamó mucho más la atención que simplemente nosotros estar encerrados en nuestro nicho, en nuestro gueto espiritual. ¿Cuándo se vuelve malo esto? Cuando yo quiero ser bien recibido por las personas, pero no hago nada para que una persona que llega, por ejemplo, a nuestra comunidad o a otro lugar, nadie lo saluda. Y nos ha pasado un par de veces, hermanos, que han llegado personas a la comunidad y es muy poco lo que se habla con esas personas. Ajá. Y tenemos que ser proactivos en eso. Ajá. En otra iglesia, Ujú. cuando llegué recién a Concepción, Ujú. fui a visitar varias iglesias y en varias de ellas nadie me saludó, se ponía en la puerta, nada. No, pero la cosa es que, claro, yo pienso, yo sin ser creyente y siento un llamado del Señor a cruzar esa puerta. Entro y salgo y nadie me saludó, yo no vuelvo más. Yo por la convicción que el Señor tenía de buscar un lugar donde congregarme mientras estaba viviendo en Concepción, al final el Señor me llevó a un buen lugar. Y no dudo que pueda hacer lo mismo con una persona así, pero yo creo que aunque no me traumaron quizás las personas de esa iglesia, yo creo que el Señor igual va a pedirle rendición de cuentas a eso, si nosotros Ujú. somos conscientes. Ese es un buen punto. Dios, con todas estas cosas que no son malas en sí, pero que no estamos caminando la milla extra, que no estamos dando el paso siguiente en la vida de otros, ¿no nos estará poniendo a prueba? ¿Qué nota nos estará poniendo? Porque noten lo que dice Mateo 12, lo que algunos llaman la regla de oro. Así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, háganlas ustedes con ellos, porque esta es toda la ley y los profetas, dice Jesús. Palabras de Jesús. Estoy dispuesto a ayudar al prójimo para que el prójimo tenga buenas notas ante Dios también, para que llegue a eso. Ahora, ¿qué significa? Vamos a lo siguiente, por favor. ¿Qué significa amar al prójimo como a mí mismo? ¿Qué es lo que en realidad significa eso? ¿Dónde está el énfasis? ¿Amar? ¿Prójimo? ¿Yo mismo? ¿Cuál es el énfasis allí? Quizás deberíamos convertir mi interés propio en la medida de lo que doy de mí mismo, porque cuando Jesús dice, amarás al prójimo como a ti mismo, la palabra como es la radical acá. Ese es el estándar. Ajá. Amar es natural, nos da la capacidad. Prójimo nos lo pone en el camino. Nosotros somos los que estamos siempre allí. El cómo es el llamado radical. En ese estándar, en esa medida, significa que si busco la felicidad de manera fuerte, enérgica, con énfasis, lo que todos queremos, como hemos dicho, entonces debería buscar de la misma manera la felicidad para el prójimo, para el que está más lejano de mí, para quien debería buscar la felicidad para acercarlo a Dios y a mí. Si busco de manera creativa mi felicidad, debería buscar la manera creativa para hacer feliz al prójimo. Si persevero buscando mi felicidad, también debería perseverar buscando la felicidad del próximo, porque yo no descanso en evadir el dolor y en buscar mi felicidad. No debería descansar de buscar la felicidad del prójimo y de evitar el dolor del prójimo. ¿Se dan cuenta el cómo hace gran diferencia? Así como Jesús dice que solamente
no dice que solamente busque para el prójimo las mismas cosas, sino que las busque de la misma manera. Ese es el cómo. No el abrigo solamente, el énfasis que le pongo a buscar abrigo, con el mismo empeño, con la misma alegría, con la misma energía, con la misma creatividad, con la misma perseverancia. Esa es la medida. El cómo de la búsqueda de la felicidad de los demás es la medida que doy para mí mismo. ¿Cómo busco mi propio bienestar? Cotidianamente. Si es cotidiano, la búsqueda del bienestar del prójimo debería ser cotidiana también. De la misma manera. Bueno, si tomamos a Jesús en serio, no solo tendremos que amar a los demás como a nosotros mismos, sino que tendremos que amarlos en vez de a nosotros mismos, porque empieza a cambiar el eje hacia el otro. Si buscamos la felicidad de los demás, como con los hijos, nuestros propios deseos de felicidad siempre van a quedar en segundo lugar, porque es lo natural. Ya estoy por terminar. Vamos, por favor, a la siguiente. Ahora, ¿es una amenaza el amor al prójimo? Sí, si amenaza, es una amenaza. La pregunta ¿es una amenaza el amor al prójimo? ¿Cómo amenaza el que yo ame al prójimo? Bueno, sí, es una amenaza, porque es una amenaza al amor hacia mí mismo. Ahora, si nacemos con un deseo natural de conseguir nuestra propia felicidad, e insistimos, no es que sea malo conseguir nuestra propia felicidad, ya hemos dicho que es bueno. La pregunta es cómo podemos renunciar a ello y empezar a buscar la felicidad de los demás a costa de la nuestra. ¿Por qué están los dos mandamientos juntos, no como si fueran lo mismo, pero en ese orden? ¿Por qué el primero es el primero? El primero hace que el segundo sea realizable y elimina la posibilidad o amenaza de que, afectemos nuestra felicidad. Si buscamos primero amar a Dios, entonces vamos a buscar amar al prójimo como segundo. El amar al prójimo es, digamos, la expresión visible del amor a Dios. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, ¿qué significa cuando dice Jesús amar a Dios con todo el corazón? Que es el primero. Bueno, significa hallar una satisfacción tan profunda que en realidad llena el corazón. ¿Qué significa amar a Dios con toda el alma? Significa hallar en Dios un significado tan profundo que va a llenar todos los rincones de mi alma. Es un poco lo que decía María Eugenia Danante al principio. Entonces, nuevamente, ¿qué significa amar a Dios con todo el corazón? Significa hallar en Dios todo lo que necesito, que Dios sea suficiente, que la percepción, que la sabiduría que me guía, que lo que satisface mi mente debería ser Dios mismo en primer lugar y que a partir de allí pueda mirar el mundo. O sea, tomo todo mi amor propio, mis anhelos de gozo, mi esperanza, tomo mi amor, tomo mi seguridad, tomo mi realización, tomo mi propio significado. Por eso Jesús decía que debo negarme a mí mismo y los concreto en la persona de Dios hasta que Él comience a satisfacer mi corazón, mi alma y mi mente. Ahora, esto no será la anulación del amor a uno mismo, sino que va a ser la consumación del amor de uno mismo, la transformación del amor que era orientado a mí hacia Dios y que Dios entonces pueda desarrollar su amor en mí. Si descubrimos que Dios es la fuente de nuestro gozo, la manera entonces que amamos a los demás va a cambiar de manera natural. No puede no ser así. Si logro enfocar mi amor por mí mismo hacia Dios, el resto va a venir por añadidura. Por eso es, busca primero el reino de Dios y lo demás va a venir solito. Y se va a enfocar en el prójimo también. Mi búsqueda de felicidad se transforma ahora, entonces no en mi felicidad, sino en mi búsqueda de Dios. Porque al final, buscando a Dios, voy a encontrar la felicidad, el tesoro de gran valor que decía Jesús. Y una vez consumado mi amor por mí mismo en Dios, entonces eso se convierte en amor por el prójimo. No me exige que mi interés natural sea a mí mismo. No lo saca ni siquiera, lo reconoce. Pero se revierte a la búsqueda de Dios y esto se desborda, como decía Jesús, como una fuente de agua viva y se extiende al prójimo
digamos, como que chorrea de manera natural. Entonces, si buscamos a Dios, algunos ejemplos de qué es lo que vamos a encontrar, y con esto vamos terminando. Si buscando a Dios encuentro lo que Dios quiere suplir para mí y que es suficiente, comida, ropa, intento mostrar la grandeza de esa bondad mediante la generosidad al prójimo, eso va a ser un ejemplo simple de que lo estoy logrando, de que Dios está logrando su obra en mí. Si buscando a Dios encuentro consuelo, incluso en medio de mi dolor, porque Él ha sido compasivo conmigo, voy a intentar mostrar a los demás esa compasión mediante el consuelo cuando ellos estén en dolor. Y es lo que ha pasado con tantos misioneros que conocemos. Si buscando a Dios he recibido más sabiduría mediante los consejos que Él me da por su palabra, entonces voy a extender a los demás esos mismos consejos. Eso es entonces un evangelio más testimonial. Mira, Dios me ha consolado en esto. Eso también puede ser un consuelo para ti. Si buscando a Dios disfruto al ver la bondad de Dios en momentos tranquilos de descanso, voy a ayudar a los demás a tener momentos de descanso. En la paz que he recibido, en mi paz. Recuerda lo que decía Jesús, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Entonces no puedo permitirme que el mundo busque paz en el mundo, no existe, porque el mundo no da la paz. Por eso intencionalmente siempre saludo en la paz de Cristo, porque no hay otra paz. Si buscando a Dios quiero que la gracia salvadora de Dios se manifieste con más fuerza en mi vida, entonces voy a extender esa misma gracia de amor, de misericordia, de perdón inmerecido a la vida de los demás que no merecen lo mismo que yo he recibido, porque tampoco yo lo merecía. Si buscando a Dios quiero y busco tener más riquezas de la amistad personal con Dios en momentos fáciles, pero también en momentos duros, entonces voy a extender esa amistad para que conozcan a ese verdadero amigo en todo momento a los que están solos. Mi enfoque no es cultivar la amistad con ellos, mi enfoque debe ser que ellos cultiven la amistad con Dios, porque tenemos un amigo en común que nos va a consolar. Por último, en ninguna de estas formas el amor al prójimo amenaza el amor a mí mismo, porque ese último amor se ha convertido en amor a Dios, si está correcto, bien dirigido, y el amor a Dios no amenaza, nunca. El amor a Dios no disminuye. No es que Dios, si cumplimos todas estas buenas cosas, nos va a amar más. Dios no nos puede amar más, pero tampoco nos puede amar menos, porque Dios es amor, es completo. No se agota al ser volcado en la vida de los demás. Simplemente empezamos a descubrir expresiones distintas que no habíamos entendido antes de Él. No nos habíamos hecho conscientes. Exacto, exactamente. 60 minutos. Oremos. Padre Celestial, en realidad necesitamos buscarte, conocerte y aprender a amarte. Muchas veces pedimos que nos pongas a nosotros amor en los demás. Y en realidad debemos pedir que pongas amor en nosotros hacia ti en primer lugar, porque ya contamos con tu amor. Y esa es la medida perfecta, Señor, para aprender a amar a los demás como a nosotros mismos. Señor, no te pedimos que nos hagas amarnos menos, sino lo mínimo, Señor, que aprendiendo a amarte a ti, aprendamos a amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Guíanos en este caminar, Señor, que va a tomar toda nuestra vida, pero que redunde en tu gloria. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén.